y saben terminar después de las 8. Bueno, dije yo, nos vamos a ir más temprano. Ese es el lado positivo, que nos vamos a ir más temprano. Gracias a la misericordia de Dios, hermanos, que el canto decía, todo se lo debemos a Él. Y el aliento de vida que usted y yo andamos hasta este momento, se lo debemos a Él. Gracias en su infinita misericordia que estamos hermosos, bonitos. No necesitamos de licor, no necesitamos de droga, sino que lo que necesitamos es la unción del Espíritu Santo para vernos de así de hermosos como nos vemos en este momento. Vamos en esta preciosa noche, hermanos, a entrar a la palabra del Señor. Seamos bienvenidos cada uno a la casa de Dios, tanto los amigos como los convertidos, los que estamos presentes como también los que podrían estar en redes sociales, bienvenidos. Les voy a invitar en esta preciosa noche que vayamos a un libro muy conocido y usted podrá decir, ya aburren con esa historia, tanto que le dan a esa historia. Pero la palabra de Dios, hermanos, no aburre. Y si a usted lo aburre, pues está mal. Porque la palabra del Señor siempre trae algo nuevo, algo que transforma, algo que edifica. Y si estamos faltos de fuerza, el Señor trae para restaurarnos. Así que en esta preciosa hora yo les voy a invitar a que vayamos al libro de Job. Vamos a ir al libro de Job en su capítulo 1. Vamos a leer, hermanos, desde el verso 1 hasta el 12. Gloria a Dios. Cuando lo tengamos, hermanos, nos ponemos en pie por reverencia, no a este pedazo de tierra que está aquí, sino que por reverencia a Dios. Gloria a Dios. Le damos lectura, hermano, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. De aquí para allá nos vamos a centrar nosotros. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Entre ellos, el menos invitado y al que no lo inviten siempre está Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Amén. Venimos en palabras de oración, hermano. Buen Dios y Padre, en esta preciosa noche me presento delante de tu trono de misericordia, Rey de reyes y Señor de señores. Reconociendo, Cordero bendito, que yo solamente, papá, soy polvo, que yo solamente soy la vasija que vas a utilizar en esta preciosa hora. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú descendiendo en esta preciosa noche, tomes control de mi vida, desde mi coronilla hasta las plantas de mis pies, y
y hables conforme sea nuestra necesidad y tu propósito. Aquí estoy, papá, usa mi vida para tu honra y para tu gloria, y que todo lo que salga, papá, de mis labios sea dirigido por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Como les dije, hermano, y nos vamos a ir más rapidito. Lo que Dios tenga de hablar, con que sea entendible, lo tengamos en nuestro corazón, eso es lo que basta. El tema en esta preciosa tarde, hermanos, va a ser confiando plenamente en Dios. Dice que aquí en el primer versículo se nos narra que dice que este hombre vivía en la tierra de Uz. La tierra de Uz está situada al sureste del Mar Muerto o en el norte de Arabia. Así que el trasfondo histórico de Job no tiene nada que ver con los hebreos, sino que el trasfondo histórico de Job es árabe. Y luego dice que Uz vino a ser territorio de Edom. Y eso lo encontramos en Lamentaciones 4:21. Para comenzar, hermanos, en la actualidad, y no solo en la actualidad, sino que de generación tras generación, es muy común ver que el ser humano deposita su confianza en sus riquezas, en sus posesiones, en su poder, en un título, en lo que sea, en todo lo que usted quiera poner. Pero en muy pocas ocasiones a nosotros se nos ocurre la estupenda idea de que en quién de verdad debemos confiar es en el que está sentado en su trono. Pero muchas veces siempre ponemos ante el yo, el yo, el yo, y no dejamos que sea Él. Entonces, deberíamos de confiar en Él y deberíamos de entender que lo que tenemos, lo que poseemos y lo que somos, como la alabanza decía, se lo debemos a Él, no a nadie más. Aquí no se trata de que porque yo estoy joven y tengo fuerza, yo me las puedo, no. Si ante Dios somos insignificantes. Y por más jóvenes que estemos, cuando Dios dice hasta aquí, hasta ahí. ¿Y quién le va a decir no hagas eso? Nadie. Entonces, debemos entender que se lo debemos todo a Él. En la siguiente lectura que nosotros leímos desde el verso 1 hasta el verso 5, ahí se nos narra la vida de Job o el trasfondo de Job, que dice que él era un hombre acaudalado o rico, vivió en la tierra de Uz, nació probablemente 2000 años antes de Cristo y vemos que hasta para Dios era un ejemplo intachable, que ese es lo más bonito de esta historia. Aquí no se trata de que hoy él tenía cuántas ovejas, cuántos asnos, cuántos, no. Lo más hermoso que nosotros podemos encontrar en la lectura es que aún para Dios él tenía un ejemplo intachable. Entonces, un hombre intachable, aún Dios habló bien de él. La Biblia nos dice que tenía 7 hijos, 3 hijas, las 7,000 ovejas, los 3,000 camellos y muchas cosas más. Pero lo más importante también es que usted ve que sus hijos andaban de fiesta en fiesta. La Biblia no nos narra qué tipo de fiesta. Pero dice que él venía y se preocupaba por sus hijos y él ofrecía sacrificios por sus hijos, porque él se preocupaba por la condición o por la salud espiritual de sus hijos. Dios bendiga a los padres que nos preocupamos por la salud espiritual antes que por el beneficio material de nuestros hijos. ¿Cómo es descrito Job por Dios? Dice que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El temor de Dios y el apartarse del mal son el fundamento de la perfección y la rectitud de Job. Porque en Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aquí no dice el principio de la sabiduría es apóyate en tu conocimiento, apóyate en tu riqueza. No, dice que el principio de la sabiduría es que temamos a Jehová. Y Job lo había hecho. Pero ¿a qué se refiere cuando dice que Job era perfecto y recto? Perfecto se refiere a la integridad moral de Job y su sincera consagración a Dios. No perfecto que porque otro le va a decir, ¿verdad?, que nos quedamos perfectos porque el único perfecto es Dios. Sino que aquí se está refiriendo que Job procuraba apartarse para Dios.
él estaba rodeado como todos nosotros de bueno y de malo, porque también era humano. Pero lo hermoso que dice que él era llamado perfecto por Dios porque él buscaba hacer lo bueno y lo correcto delante de Dios. Pero también dice que era recto en palabra, pensamiento y acción. Job no era los que decía una cosa y con su actitud él daba a entender otra, sino que lo que él hablaba, él también lo vivía. Entonces, qué hermoso ejemplo tenemos en este hombre. Hasta ahí tenemos la historia de Job. Pero luego nosotros entramos al verso 6 y vemos que ahí ya entra otra cosa. Ahí ya no nos habla de Job, sino que dice que un día vinieron los hijos de Dios. Y cuando dice los hijos de Dios no está hablando de Torrefuerte, no está hablando del príncipe de paz, no. Los hijos de Dios, o sea, los seres celestiales. Un día vinieron a presentarse delante de Dios y como ni lento ni perezoso, también ahí iba el que no estaba invitado. Él dijo, aquí es mi oportunidad de ir. Y vemos que dice, juntamente con los hijos de Dios, también viene Satanás. Y entonces él iba entre él a presentarse y vemos que entra un discurso entre Dios y Satanás. Y viene Dios y le dice, ¿usted cree que Dios le preguntó por qué no sabía dónde andaba? Era para desafiarlo. Viene Dios y le dice, Satanás, ¿de dónde vienes? Y viene Satanás con su orgullo, con su arrogancia. Y le dice, de por ahí, de pasear de la tierra. Ahí me anduve caminando. Él no solamente pasó, sino que él anduvo viendo. Él anduvo viendo lo que pasaba en la tierra. Le dice, oh, de la tierra. Entonces, le dijo, vengo de la tierra, de andar por ahí, de rodearla. Y yo digo, ¿será que Dios le preguntó porque en realidad él no sabía? Entonces, si Dios no sabía, quiere decir que él no es omnisciente. ¿Será que por eso Dios le preguntó a Satanás? No, de ninguna manera. Si de él no se puede esconder nadie, porque él es omnisciente, para él no hay nada oculto. Dicha pregunta se la hizo para que nosotros podamos entender ciertos aspectos de la forma de cómo Satanás opera en el mundo. No se la hizo porque él no supiera, sino que es para que nosotros entendamos que Satanás no duerme, Satanás no descansa y Satanás muchas veces nos conoce mejor que nosotros mismos. Si nosotros vemos en la historia, él venía de rodear la tierra y él sabía de los atributos de Job. Él sabía de las bendiciones de Job. Él sabía que Dios tenía rodeado a Job. Él sabía muchas cosas de Job. Y la Biblia nos está diciendo que Dios lo veía como un hombre recto, perfecto, temeroso. Y sabía muchas cosas y buscó ocasión para hacerlo caer y para hacerlo desfallecer. Hoy pongámonos a pensar, ¿cuánto sabe Satanás de nosotros? Y estamos hablando de un hombre que tenía posesiones. Ponga su nombre ahí, yo que le puedo decir, tengo una bicicleta y antes una casa que la estamos pagando. Es todo lo que tengo. Y aquí nos dice que Job dice que él tenía 7,000 ovejas. Hasta ahí dejémoslo porque tenía un gran montón de cosas. Y nosotros que no tenemos nada, pongámonos a pensar si Satanás planeó y le interesaba saber la vida de Job, ¿cuánto más nos querrá hacer con nosotros para buscar desviarnos? Entonces, vemos seguidamente que Dios le pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, en pocas palabras, ¿qué defecto me le quiere buscar a Job? Si yo lo conozco, yo sé cómo es Job conmigo. ¿Qué me quieres decir de Job? Si yo ya lo sé todo. Así en pocas palabras el Señor estaba defendiendo a Job. ¿Será que el Señor nos defiende con lo mismo como defendió a Job? ¿Será que el Señor dirá de nosotros, oh no, ponga su nombre ahí y el Señor dice, mira, es un hombre, una mujer recta, temerosa y sobre todo apartada del mal? ¿Será que Dios dice lo mismo de nosotros? Pongámonos a pensar. Entonces aquí vemos de que Él le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? En el verso 8 nosotros vemos que Él le dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job?
que no hay otro como Él en la tierra. Imagínense qué bonito que le dijo, no hay otro como Él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Será que el Señor dice lo mismo de nosotros? ¿No se ha puesto usted a pensar que, o a veces nosotros, ay, qué bonita la historia de Job, pobrecito, cuánto sufrió Job? Ay, no, qué barbaridad. Yo no sé cómo aguantó tanto Job. No, no está ahí solo para que nosotros digamos pobrecito. Es para que nosotros aprendamos algo de la vida de Job. Mire qué bonito lo primero que él nos dice, que Dios lo describía bien bonito a Job. Qué bonito. Yo digo, Señor, qué bonito. ¿Será que nosotros tan siquiera llegamos a un poquito de lo que tú describías a Job? Señor, ¿será que nosotros estamos viviendo la vida que tú quieres que vivamos? Yo, mi hermano, estaba meditando en esto y yo digo, Señor, a veces somos tan ingratos que a veces con una gripe que andemos hoy sentimos que el mundo se nos cae encima. Y yo digo, todo lo que este hombre tuvo que pasar, todo lo que este hombre vivió, ¿y sabe qué fue lo bonito? Que Dios nunca habló mal de él. ¿Por qué? Porque él mantuvo su integridad delante del Señor. Y qué hermoso, hermanos, que así como todo lo que él vivió, yo sé que cada uno vive un proceso diferente. Yo no sé su proceso, usted no conoce mi proceso, yo no conozco su necesidad, usted no conoce mi necesidad. Pero de lo único que yo conozco es que su mismo Dios es mi Dios. Y que así como lo ayuda a usted, me ayuda a mí. Que así como a usted no lo ha defraudado, a mí tampoco me ha defraudado. Entonces, si llegamos a toda esa conclusión, ¿por qué nosotros vamos a ser tan ingratos con Dios? Si llegamos a la conclusión que ni a usted ni a mí nos ha fallado. Y muchas veces nosotros nos portamos tan ingratamente con Él. Vemos que viene entonces y Él le dice, no has considerado a mi siervo Job. Pero viene Satanás y como Él no se quiere dejar bajo ninguna circunstancia, vemos que Él viene y le dice, y que de por gusto te teme Job. ¿Acaso no te pones a pensar que es de por gusto? Ponte a pensar, lo tienes bendecido, lo tienes prosperado, lo tienes con salud. ¿Y cómo no te va a alabar? ¿Cómo no te va a decir, ay Señor, te amo y te adoro? Si estaba prosperado. Yo me imagino a Satanás, hermanos, con esa mente tan malévola que tiene, tratando de poner por el suelo a Job. Pero vemos de que aunque él trató de ponerlo por el suelo, no lo logró. Satanás atacó lo que Dios le había dicho sobre Job. O sea, él estaba diciendo, si no es de por gusto, pero ¿sabes qué? Hagamos una cosa. Primero, mira, veamos el siguiente punto de vista. Primero, Job te adora porque le es provechoso, le beneficia. Y ese amor que dice que te tiene, ese es amor fingido, no es amor de verdad. Eso fue lo primero que Satanás le quiso dar a entender a Dios. Segundo, le dijo, quítale todo, quítale la riqueza, quítale la salud, quítale su protección. O sea, déjalo sin nada. Y vamos a ver si tu intento de restaurar a la humanidad te va a funcionar. En pocas palabras, así le quiso decir. Él le quiso decir, vamos a ver si tu intento de reconciliar a la humanidad contigo te va a funcionar cuando le quites todo eso. Déjalo sin nada. Eso le quiso decir Satanás. Cuando tú lo dejes sin nada, le dijo Satanás, vas a ver que él mismo, en pocas palabras, le dijo, te va a maldecir. O sea, el que te dice, Señor, yo levanto mis manos aunque no tenga fuerza, ahí se le va a olvidar. Y va a decir lo peor de ti. En pocas palabras, eso le quiso decir Satanás. Vemos hasta el verso 11 que él le dijo, Job va a blasfemar contra ti. En el verso 12 comienza el desenlace. Vemos que en el verso 12 dice que dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Yo me imagino que Satanás, hermano, salió brincando en una pata de contento. Hoy sí la hice, dijo Satanás. Ya tengo el permiso de Dios. Porque usted sabe que sin el permiso de Dios el diablo no puede hacer nada. Entonces yo me imagino que cuando sí le dijo, está bien,
te voy a dar permiso. Quítale su salud, quítale su dinero, quítale todo. Y Satanás iba brincando, pero momentito, le dijo Dios, te permito que toques todo lo que tiene, pero cuidadito, le dijo, con tocarle su vida. Se le fue un poquito el gozo, pero bueno, dijo él, todavía logré pues que le voy a quitar todo y Dios va a ver que ese gozo que su hijo amado tiene, que se deleita en su presencia, cuando yo le quite todo, ahí se le va a terminar. Ese era el pensamiento que Satanás llevaba cuando Dios le dio permiso. Ahora, nosotros nos podríamos a pensar, ¿será que Dios dudaba del amor de Job? Claro que no. Dios sabía, porque Dios sabe, hermano, hasta dónde vamos a ser capaces de soportar algo. Y si nosotros no lo vamos a soportar, Dios no lo permite. Pero Dios no se lo permitió a Satanás, no porque él dijera, de verdad que este ya me vino a meter duda. ¿Será que de verdad Job me ama? No, no fue por eso. Sino que era para demostrarle a Satanás que Job no dependía de lo que poseía, sino que Job había comprendido que él dependía totalmente de Dios. Entonces, ahora puede surgir la siguiente pregunta. Entonces, como Dios le dio permiso a Satanás de que tocara la vida de Job, ¿será que esto hace responsable a Dios de lo que padeció Job? ¿Será entonces que nosotros podríamos decir, pues no, la causa, ya entendí, aquí la causa del sufrimiento que el pobre Job tuvo que pasar es culpa de Dios? No, de ninguna manera. Nosotros en la lectura vemos que la mala intención hacia Job no se originó en el corazón de Dios, no se originó en el pensamiento de Dios. ¿Dónde se originó? En Satanás. Desde el momento que le dijo, es que bajé a la tierra, fui a pasearme ahí un ratito por la tierra, y como me sentí un poquito aburrido, me encontré a Job allá en el camino. Y entonces, como me encontré a Job, y ella le dijo, esto, esto y esto y esto. Dios en ningún momento vemos que Dios le dijo, mira, y como me has mencionado esto y esto y esto, es más, agregarle este poquito. No, en ningún momento Dios le da una idea a Satanás. La idea se originó en Satanás y Satanás actuó según su mala intención. Vemos que Dios no sugirió nada contra Job. Es más, habló bien de Job. Y aparte que habló bien de Job, le dijo, cuidado con tocar su vida. Toca todo lo material que él tiene, pero cuidado con su vida. Entonces, aunque le dio permiso, lo más importante fue que aunque tal vez Job en su momento de angustia, en su momento de dolor, en su momento de desesperación, Job no lo entendía. Y a lo mejor él decía, Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué te has alejado de mí? Pero lo más importante es que a pesar del proceso, a pesar del permiso que le dio a Satanás, él siempre estuvo cerca de Job. Porque si Dios no hubiera estado cerca de Job, a la primera hubiera muerto. Y me dice que, mira, que fíjate que esto y pasó esto, fíjate que esto y pasó esto. Tras una, otra y otra, ni podía respirar el pobre Job, porque le llegaba una mala noticia, le llegaba otra mala noticia, y así. Pero lo más importante es que él, como muchos de nosotros, tal vez dentro del proceso, no podemos entender por qué está pasando. O muchas veces nosotros nos sentimos distantes de Dios, nosotros. Mas sin embargo, Dios es cuando más cerca está de nosotros, como lo hizo con Job. Entonces, Dios no sugirió nada para dañarlo, sino que el plan de Dios era mostrar que todas las cosas cooperan para bien a los que amamos a Dios y que somos llamados conforme a su propósito. Job en su momento de dolor él no podía entender. Y aquí la Biblia no nos narra, pero a lo mejor Job se pudo haber preguntado, no en forma de reclamo, sino que él se pudo haber preguntado a sí mismo, Dios mío, yo he tratado de hacer bien las cosas. Y aún el Señor habló bien de él. Y a lo mejor él no pudo haber entendido, Señor, ¿por qué me pasa esto? Me pasa lo otro, lo otro. Muchas veces así nos pasa a nosotros. Porque nosotros tenemos una mente tan corta y una visión tan corta que nosotros podemos ver hasta donde nos alcanza esta vista. Pero Dios tiene algo más allá de lo que nosotros podemos ver.
cada proceso que nosotros pasamos o atravesamos tiene un propósito divino, que en el momento es difícil verlo. En el momento no vamos a entender y vamos a decir, Señor, pero es que si yo te busco, pero es que si yo te sirvo, ¿y por qué permites que esto llegue a mi vida? Y yo digo, ¿con qué cinismo nosotros le podemos decir eso a Dios? Si estamos viendo que nos está diciendo que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso, apartado del mal. Y miremos todo lo que le aconteció. Y nosotros con un poquito que le busquemos ya nos creemos dignos de que, ay, que no me llegue nada, porque estoy cubierto. Sí, estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Pero en ningún momento el que estemos cubiertos con la sangre de Cristo nos va a librar de las cosas que en este mundo tenemos que pasar. Es necesario que pasemos ciertas circunstancias en nuestra vida. Entonces, de ninguna manera Dios es responsable del sufrimiento que pasó Job, sino que más allá del sufrimiento había un propósito. Pero entonces nos pondríamos a pensar, entonces es mentira que existe un Dios de amor, porque con todo lo que el pobre Job sufrió, entonces Dios no es amor. Claro que es amor. Y con todo lo que Job padeció, ahí se refleja el amor de Dios. Que no lo podemos entender, no lo podemos entender. Pero ahí estaba el amor de Dios sosteniendo a Job. Entonces, ¿por qué era necesario causar sufrimiento innecesario a un hombre tan fiel? Si Job era tan íntegro, tan perfecto, tan recto, ¿por qué causarle dolor? Nos podríamos hacer esa pregunta. No entiendo por qué la Biblia me narra de esto, si está bien bonita la historia de Job, y dice que él era bien portadito, y entonces, ¿por qué era necesario ese sufrimiento en Job? En la Biblia encontramos diferentes historias donde se habla del dolor, como por ejemplo la del ciego, que no sabemos cuántos años pasó para esperar su sanidad. O como por ejemplo cuando Lázaro murió, porque Jesús no llegó antes, sino que tuvo que esperar que Lázaro muriera para poder llegar. O como por ejemplo también la vida de Job. ¿Por qué tuvo que pasar todo ese sufrimiento Job? A lo mejor él no le entendió. Habían propósitos mayores más allá del sufrimiento del ciego, de la muerte de Lázaro y del padecimiento de Job. Si no, pongámonos a pensar que con la historia de Job, montón de santos, montón de fieles a la iglesia se han fortalecido con esta historia de Job. Aquí no está esta historia solo porque, ay, el que la escribió estaba aburrido y, ay, le voy a poner una historia bien bonita para que vean que, pues sí, que se diviertan un poquito y que tengan que hacer. No, aquí está para que nosotros alimentemos nuestra vida carnal, sino que nuestra vida espiritual. Y que entendamos nosotros que así como Dios estuvo con Job, va a estar con cada uno de nosotros. Que así como Dios tenía un propósito para la vida de Job con el proceso que estaba pasando, es lo mismo para usted y para mí. Siempre y cuando nos mantengamos fieles al Señor. Siempre y cuando sirvamos al Señor. Porque si nosotros leemos, aquí no dice que pobrecito Job por todo lo que pasó, dijo, ay, yo ya no voy a ir a la iglesia. Porque para empezar el pastor no me dio la mano. Segundo, el diácono que está ahí no me gusta, bien feo, se me queda viendo. No. O no, la hermanita que ella no me saludó, yo a tanto que la quiero y ella cómo me ve. No. Aquí no vemos que con todo el sufrimiento que Job pasó, no vemos en la Biblia que diga que él se quejó. No vemos que el día que él murmuró contra Dios o dijo, no, la verdad que yo le he sido fiel al Señor y como pues él no me ha guardado, lo mejor es apartarme. Job en ningún momento dijo eso, sino que Job siguió creyendo, a pesar de las circunstancias, a pesar de la dificultad, a pesar de lo que estaba pasando, su confianza y su integridad siempre la mantuvo para con Dios. ¿Será que nosotros estamos haciendo lo mismo o a la primera que llega decimos, es que yo me estoy dando cuenta que entre más busco a Dios, como que las cosas no me salen tan bien? ¿Qué tal si me tomo unos días de vacaciones y me relajo un poquito y dejo de buscar tanto a Dios para ver si la vida se me compone? Vemos que Job no dijo eso. Él siguió firme, peleando la buena batalla, sabiendo que su galardón un día lo iba a recibir.
Entonces ese es el llamado para usted y para mí. No importa la circunstancia, no importa la situación, Dios tiene un propósito. Que de la noche a la mañana no lo vamos a entender, no lo vamos a entender. Porque es fácil adorar a Dios cuando todo está bien, cuando todo camina bien, cuando estamos bendecidos, cuando estamos prosperados, cuando no nos falta nada. Pero pongamos la página al lado contrario. Es difícil, Señor, quiero levantar mis manos. Ya no sentimos ni ánimos de levantar las manos, ni de orar. Decimos nosotros, Señor, ¿y por qué será que te siento tan lejos? ¿Será que el Señor se aleja de nosotros? No, los alejados somos nosotros. Porque pensamos que es que solo yo entiendo mi sufrimiento, es que solo yo entiendo mi prueba. Es que aquí no se trata de que lo entienda el diácono, que lo entienda el pastor, que lo entienda la iglesia. Aquí lo importante es que el Rey de Reyes y Señor de Señores esté a su lado y esté a mi lado. Eso es lo que de veramente importa. Y yo creo que hasta aquí usted no me puede decir, hermana, que usted no me puede decir porque tal día el Señor me dejó. No, jamás el Señor nos va a dejar. Usted y yo nos podemos alejar, pero el Señor siempre busca la oportunidad para que nos acerquemos a su trono de misericordia. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es siempre confiar en que el Señor va a estar con nosotros. En el transcurso de la historia, para que esta bendita palabra llegue a nosotros, no la han tenido fácil, ha sido difícil, pero como se mantuvieron confiando en el grande, lo lograron. Job, nosotros vemos al final de la historia, si nos vamos y seguimos la historia, Job no se quedó siempre sufriendo, Job no se quedó siempre lamentando. Después del proceso, después de la tormenta, vino la tranquilidad, vino la paz. Y Dios lo prosperó mejor de lo que estaba antes. Y usted me podrá decir, pero si es que yo tengo un hijo, no me va a reemplazar el otro que tengo. Si tenía 5 bueyes y se me murieron y Dios me da mal, no los va a reemplazar porque aquel era mansito y este es loco. Claro que no va a ser lo mismo, pero Dios lo va a prosperar mejor de lo que usted quiere. Y muchas veces van a pasar cosas que no las entendemos. Pero es que no tenemos que entenderlas. Simple y sencillamente tenemos que aceptar la voluntad perfecta de Dios. Y cuando nosotros aprendamos a entender y aceptar la voluntad de Dios, todo va a cambiar en nuestro entorno. Nosotros vemos que en San Juan 16:33 Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo todo va a ser color de rosa y se van a pasar tomando un café y todo tranquilo. No. En el mundo tendréis aflicciones. Pero luego dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dice ustedes han vencido al mundo. Pongan su título y su título va a vencer al mundo. No dice, yo he vencido al mundo. Ese es el Dios que yo adoro. No sé a cuál adora usted. Y yo digo, si Él me está dejando palabras de aliento, si Él me está diciendo que sí, no vamos a tener una vida bonita. Y no solo porque yo le acepte, ya cambió todo y todo va a ser de maravilla. No. El camino del Señor es así. Nos vamos a encontrar espinas, piedras, personas que nos van a edificar, personas que nos van a bajar la moral, de todo, de todo. Y a veces en los que menos pensamos es en los que más cosas van a suceder. Porque si no, pongámonos a leer así tranquilos la historia de Job. Y a lo mejor en los que él pensaba refugiarse son en los que más problemitas le dieron. Imagínese a su esposa. ¿Qué le dijo a su esposa? Si se supone que la esposa tenía que ayudarle y decirle, mire hijo, o mire mi amor, o como le quisiera decir, tranquilo, estamos pasando esta prueba, pero Dios sabe lo que va a hacer. ¿Qué le dijo la ingrata? En pocas palabras le dijo, hijo, olvídate de tu Dios, hombre. Qué barbaridad que no estás viendo en la condición que te tiene. Y todavía retienes tu integridad. Qué bárbaro, morite mejor ya. Imagine qué esposa. Para tener una esposa así, pues, están mejores los enemigos. Pero mire qué bueno que Job no le prestó atención, sino que Job sabía que en el mundo le iba a tener aflicciones. Y para Job le era más difícil porque Job no tenía este verso que nosotros ya tenemos. Con él se comenzaron a formar y a formar y a formar los escritos que nosotros tenemos. Pero a nosotros en San Juan ya se nos dice que sí vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Él, porque Él ya venció al mundo. Entonces, ¿qué podemos sacar?
de lo siguiente. Primero, ¿cuál era el propósito de la prueba? La prueba de Job sirve para demostrar la autenticidad de su fe, mostrando que su devoción hacia Dios no era por lo que él poseía, sino que él amaba a Dios porque le nacía hacerlo. Que si Dios lo bendecía, que si Dios no lo bendecía, que si Dios lo prosperaba, que si no lo prosperaba, él lo seguía amando. Entonces ese es el propósito de la prueba. ¿Cuál es qué más se demuestra? La soberanía de Dios. Aunque Satanás tenía permiso para actuar, Dios mantiene el control sobre la situación, limitando el alcance de la prueba. O sea, en pocas palabras, sí, Dios le puede dar permiso a Satanás que traiga ciertas circunstancias a nuestra vida. Pero Él no va a permitir que Satanás traiga más de lo que podemos soportar. Porque si Él sabe que con lo más que va a venir nos va a quebrar y nos va a apartar de Él, Él lo frena y le dice, momento, hasta aquí te doy permiso. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Se va. Porque ante la presencia de Dios tiembla la tierra y también Satanás. Y a la palabra de Dios Él tiene que obedecerle, no le queda de otra. También podemos observar la naturaleza del bien y del mal. En el pasaje nosotros vemos la lucha, no que se estaban agarrando a trompones ni nada de eso, no, ¿verdad? Sino que en el diálogo que nosotros vemos es el diálogo entre el bien y el mal, el diálogo entre Dios y Satanás, representada por la interacción entre Dios y Satanás, y la prueba de Job sirve como un ejemplo de esa lucha. Pero lo más importante es la fe incondicional que Job mostró. Job se quedó sin nada y él pudo haber dicho, hasta aquí llego, ya no sigo más, no quiero saber nada de Dios, porque yo le he sido fiel y Dios con lo que me paga. Como muchas veces nosotros decimos, Señor, ¿y por qué has permitido esto en mi vida? Señor, si yo ayuno, si yo oro, si yo leo tu palabra, si yo esto, si yo lo otro, ¿y por qué a mí? En vez de nosotros decir, Señor, gracias por lo que me está pasando, cumple tu propósito en mi vida y ayúdame a entenderlo. Pero sobre todo, ayúdame a no apartarme. Porque es muy fácil, hermanos, apartarnos en momentos de dificultad. Es muy fácil en momentos de dificultad nosotros decir, es que Dios se olvidó de mí. Es que Dios me ha dejado. Es que porque Dios ya no está conmigo me está pasando esto. ¿Quién le ha dicho a usted eso? Dios siempre estuvo con Job. Y lo que Job pasó no fue poquito, ni tampoco fácil. Yo digo, yo no hubiera querido estar en los zapatos de Job, porque yo me consiento de que yo no lo hubiera soportado. Yo le digo, Señor, gracias porque me has dejado este ejemplo para fortalecer mi vida espiritual, pero también gracias porque no fui yo la que lo pasé, porque yo no lo hubiera logrado. Entonces, la fe incondicional, la historia de Job desafía o nos desafía a nosotros que leemos esta historia a considerar la posibilidad de adorar a Dios, de confiar en Dios en todo momento. No solamente confiar en Dios cuando yo tengo que comer en mi mesa, o cuando tengo trabajo, o cuando todo está bien. No. Aquí la Biblia nos está instando que nosotros debemos de mantener nuestra fe intacta en todo momento. Y es más, estos momentos que vivió Job, si nosotros vivimos tal vez no similares, pero vivimos momentos difíciles, no tienen que ser para opacar nuestra fe, sino que tienen que ser para hacernos crecer espiritualmente. Y que lo que yo no puedo visualizar ahorita, en un futuro Dios me lo va a hacer entender. De eso se trata la palabra del Señor. Entonces, en conclusión, deberíamos preguntarnos, ¿cómo somos descritos por Dios? ¿Será que Dios tiene el mismo concepto que tuvo de Job sobre nosotros? ¿Será que el Señor dice, es que la hermana Rina, no, así como la hermana Rina no hay otra? Esa mujer sí que miren, esa mujer es perfecta, recta, temerosa de Dios, se aparta de mal y le ponga lo que le ponga a Satanás, ahí está firme, al pie de la batalla. ¿Será que el Señor dice así de cada uno de nosotros? ¿O será que el Señor dice, no le puedo dar mucho permiso a Satanás porque con poquito se me quiebra? ¿Qué dirá el Señor de nosotros?
¿Será que nosotros estamos aprendiendo a fortalecer nuestra fe? ¿O en vez de fortalecer nuestra fe día con día vamos menguando? Porque yo me pregunto, ¿será que la iglesia está como está porque estamos fortalecidos en el Señor? ¿O será porque pongámonos a pensar en la situación que está pasando? Ay, que el presidente dijo esto, esto y esto. Entonces el tema era confiando plenamente en Dios. ¿Será que estamos confiando plenamente en Dios? Cuando nosotros vemos este montón de sillas vacías, ¿será que estamos confiando plenamente en Dios? Yo me hago la pregunta y digo, Señor, a veces leemos la Biblia solo por leerla. Oh, ay, sí, qué bonito, qué interesante. Esta no la entiendo, mejor me salto al próximo porque no la entiendo. ¿O será que de verdad estamos saboreando lo que leemos? Y si nosotros entendiéramos que debemos confiar en el Señor, pase lo que pase, no estaríamos así. Porque yo me pongo a pensar, ¿será que si usted va a una fábrica, la gente no ha ido a trabajar porque tiene miedo de lo que le va a pasar? Si usted va a un parque, uy, no, la gente no ha ido a un parque de diversión porque dio guardia, ahí lo van a llegar a agarrar. Si usted va a un lago, ay, no, ese lago está más solo y lo cerraron porque la gente, no, esos lugares están llenos. Porque si no trabajamos, la renta no se va a pagar sola. Los gastos de los niños no se van a pagar solos. Y yo digo, a veces somos tan ingratos con Dios que estamos confiando más en la palabra de un hombre que en las promesas de Dios. Y si alguien ha pasado un proceso viniendo a la iglesia, es porque Dios tiene un propósito y a veces no lo entiende. Yo sé que hay quienes que no están, no porque no quieran, sino por el proceso que están pasando. Lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle a Dios que las personas que están pasando un proceso difícil, sea Dios fortaleciendo sus vidas y ayudándolas a ver el lado positivo del proceso que están pasando. Y usted y yo que estamos aquí bien bonitos sentaditos, agradecerle a Dios, porque no somos dignos, no somos merecedores, pero Él nos ha guardado, Él nos ha cuidado y por Él aún estamos en pie. Y que sea Él, hermanos, quien nos siga ayudando y que actuemos como Job. Que nosotros vemos que Job, con el proceso que pasó, él no actuó a la ligera ni a la loca, sino que él primero analizó. Y si nosotros nos vamos al verso desde el 20 al 22, entonces dice que Job se levantó y rasgó su manto. Pero no dice, salió renegando, Señor, y le voy a decir a la gente que tú no existes, que tú no eres real, que no. Dice que él vino, se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y renegó. No, y adoró, dice. Nosotros no vemos que dice Job renegó, no. Él, con todas las circunstancias que le estaba pasando, él reconocía que aparte de que su confianza tenía que estar en Dios, es que Dios sigue siendo digno de honra y de gloria. El que usted y yo estemos pasando un proceso, Él no se quita de su trono. Él no deja de ser Dios. Él no deja de reinar. Él no deja de gobernar. Él sigue siendo Dios. Entonces nosotros tenemos que reconocer como Job y adorar. Y mire qué importante en el 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Será que nosotros decimos esas palabras cuando estamos pasando un proceso? ¿O decimos lo contrario? ¿Será que nosotros decimos, oh Señor, gracias porque tú me proveíste trabajo, pero gracias porque me ha bajado el trabajo? Señor, gracias porque ayer comí pollo campero, pero hoy solamente tengo un huevito picado. Pero sea el nombre de Jehová bendito. ¿Será que nosotros decimos así? ¿O renegamos de las circunstancias que llegan a nuestra vida? Y mire qué hermoso que dice que en todo esto no pecó Job. Y lo más hermoso, que él no dijo, por culpa de Dios estoy pasando lo que estoy pasando. No. Dice que en todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aún en su dolor, él entendía que con el proceso que estaba pasando había un propósito. ¿Cuál era? Él no lo entendía, pero él supo esperar. Entonces el llamado en esta preciosa hora es que aprendamos a esperar en el Señor, que aprendamos a confiar en el Señor y que sin importar la circunstancia, sin importar la situación,
sirvámosle. Porque si nosotros decidimos un día apartarnos, Él no pierde. Los que perdemos somos nosotros. Yo a usted lo veo hermoso, así como anda, bañadito, peinadito, cambiadito. Satanás no lo va a tener así. Satanás lo va a tener en ruina, destruido. Y Dios, mire qué hermoso nos tiene en esta preciosa noche. Entonces, Dios es digno, hermanos, de toda honra y de toda gloria. Dios es digno, hermano, de que le adoremos en todo momento, en toda circunstancia. Y que, como le dije, cuando llegue una dificultad a nuestra vida, nos postremos como hizo Job y le digamos: Señor, yo no estoy entendiendo. El proceso está doliendo. Este molde que estás ocupando tal vez no es el adecuado. Y yo no comprendo la circunstancia que estoy pasando. Pero lo que yo sí comprendo, que tú eres ese mismo Dios que Job adoró. Que Job temió. Que Job mantuvo su integridad. Que Dios, hermanos, pidámosle al Señor que aún en medio del proceso, que no nos alejemos de Él. Que su infinita misericordia nos tome con su mano. Porque si usted y yo nos tomamos de su mano, en un momento de dificultad, nos vamos. Pero si Dios nos toma con su mano, Él no nos va a soltar. En la abundancia, en la escasez, en todo momento, Dios va a estar con usted y conmigo. Entonces, mantengámonos fieles al Señor, que si nosotros nos mantenemos fieles, Él también es fiel. Y aunque nosotros no le seamos fieles, Él sigue siendo fiel. Eso es lo hermoso del Dios que usted y yo adoramos. Yo le puedo fallar, yo le puedo mentir, yo le puedo quedar mal, pero el que estamos predicando en esta preciosa hora jamás ha quedado mal, jamás ha mentido, jamás ha fallado y jamás ha abandonado. Entonces, en esta preciosa hora, sigamos adelante, es la orden del Señor. Sigamos al pie de la batalla que no ha terminado. Esto va a terminar cuando el Señor nos llame a su presencia o cuando Él decida venir por su iglesia. Mientras tanto, el llamado es mantenernos firmes, confiando plenamente en Dios. No en sus posesiones ni en su fuerza, sino que en Dios. Y para concluir, hermanos, en esta preciosa tarde, le voy a invitar que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Padre, en esta preciosa noche porque has hablado nuestras vidas. No somos dignos, no somos merecedores, Rey de reyes y Señor de señores. Solo somos polvo de esta tierra, Cordero bendito de gloria. Pero gracias porque en tu amor y en tu misericordia nos has levantado, papá, de donde estábamos. Y nos has sentado, papá, en lugares donde no pensábamos estar. Gracias, Cordero bendito de gloria, por tu gracia, por tu misericordia, por tu fidelidad. Ayúdanos a confiar plenamente en ti. Que no importe la circunstancia, que no importe la situación. Yo desconozco, Rey de reyes y Señor de señores, la situación, papá, el proceso por la que tu pueblo esté pasando. Yo lo único que conozco, Cordero bendito de gloria, que tú eres ese mismo Dios que Job adoró, que tú eres ese mismo Dios que sostuvo a Job, que tú eres el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que hasta aquí no has dejado avergonzado a ninguno de aquellos que confía en ti, Cordero bendito de gloria. Toma control de cada vida, de cada ser, de cada corazón, desde el más grande hasta el más pequeño. Yo los pongo en tus manos, papá. Síguenos ayudando a seguir al frente hasta que tú vengas o hasta que nos llames a tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Cordero bendito de gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Así, hermanos, agradezco principalmente a Dios por ese privilegio. Yo sé que yo no soy digna ni merecedora de que Dios ponga en el corazón de nuestro pastor que desarrollemos privilegio, porque solamente somos polvo de esta tierra, pero si nosotros no obedecemos a